Bien, buenos días, jóvenes. Vamos a empezar la clase hoy día. Hoy se va a presentar la materia de redes inalámbricas y comunicaciones móviles y les voy a mostrar el programa analítico de la materia, el sistema de evaluación y de ahí vamos a, vamos a empezar con lo que es el primer tema, ¿ya? Entonces eso se va a hacer hoy día. Bien. Este programa analítico de redes inalámbricas y comunicaciones móviles, RS512, Facultad de la FIC. Carrera de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones. Bueno, acá básicamente tenemos que saber utilizar WPAN, WLAN, WMAN, ¿no? Las diferentes tecnologías inalámbricas, sobre todo nuestro uso en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, que somos nosotros. ¿Cuál es el temario que se ve en esta materia? La primera unidad es repaso de señales y sistemas de comunicación. La materia señales y sistemas, sistema de comunicación 1 y 2, interpretación de señales y sistemas son prerequisitos para esta materia, ¿ya? Es la última del área de telecomunicaciones que ven en el peso. Después vemos radioenlace, la teoría de radioenlace. Después vemos capacidad de radioenlaces que viene a ser teletráfico. Tema 4, diseño de la red de telecomunicaciones. Y acabamos la unidad 5 con sistema de telefonía celular o comunicaciones móviles, todas las generaciones. Se puede decir que esta primera parte, estos primeros 5 temas, están más orientados a lo que es comunicaciones móviles. En la unidad 6 vemos las comunicaciones inalámbricas de banda ancha en los países en vías de desarrollo, presente y futuro. En la unidad 7, funcionamiento, diseño y despliegue de redes de sensores y área personal inalámbrica, ¿no? La WPAN, las redes pequeñitas. La unidad 8, funcionamiento, diseño y despliegue de las redes de área local inalámbrica, las WLAN. La más utilizada, estamos hablando del estándar Wi-Fi 802.11. La unidad 9, funcionamiento, diseño y despliegue de redes de área metropolitana y área extensa inalámbrica. Estamos hablando de WiMAX y estamos hablando también de sistemas satelitales. Y la unidad 10, soluciones no estándares para comunicaciones inalámbricas de banda ancha en zonas rurales. Estos temas, del tema 6 al 10, se puede decir que están más orientados al área de redes inalámbricas. ¿Cuál es el temario detallado? El primero es repaso de señales y sistemas de comunicación, esto ustedes ya conocen. Entonces se ve el concepto de señales, concepto de frecuencia, modulaciones analógicas y digitales, sistemas de telecomunicación, utilización de unidades logarítmicas, líneas de transmisión y antenas, una teoría básica, duplexación, lo que son los FDM, por ejemplo, ¿no? FDD, perdón. Después técnica de multiplexación, eso sí sería FDM. Técnicas de acceso múltiple al medio, FDMA, para que vean la relación, ¿no? De multiplexación sería FDD si duplexamos por frecuencia. Multiplexación sería FDM si multiplexamos por frecuencia. Y técnicas de acceso múltiple al medio sería FDMA si accedemos compartiendo una banda de frecuencia, ¿no? Luego vemos redes de transporte y acceso. ¿Por qué hacemos esta separación? Por el desarrollo explosivo de las telecomunicaciones. Vemos que son las redes de telecomunicación y ahí vemos las diferentes partes, ¿no? Redes de usuarios, que son las redes pequeñas, redes de contribución, redes intermedias, redes de acceso, que son la parte de la acometida hasta la red troncal, y la red de transporte, que viene a ser la red troncal de nuestra comunicación, que normalmente lo tiene el ISP, ¿no? El proveedor de servicios de Internet, el proveedor de servicio de comunicación. La unidad 2 es radioenlaces. Vemos cálculo en radioenlaces por microondas, esquemas de un radioenlace, propagación de onda de radio, línea de vista, zona de Fresnel, pérdida en el espacio libre y multitrayectoria. Estos cálculos sirven para determinar la viabilidad básica
de un enlace punto a punto. El siguiente punto es balance de enlace y modelo de propagación. Se ve deterioro de la señal, balances de enlace y modelos de propagación, tanto los analíticos, que se basan en la física matemática, como los empíricos, que se basan en mediciones consecutivas que hay. En esta parte se ve más a fondo lo que es el cálculo de los enlaces, ya para enlaces punto a multipunto, para elementos de ciudad, ya no solamente un enlace punto a punto despejado. Finalmente se ve lo que es la simulación de radioenlaces. Esta parte, la simulación de radioenlaces, lo que se hace utilizando un software, se ve, ¿no? Si el radioenlace es viable o no. La unidad 3 vemos lo que es capacidad de radioenlaces, teoría de teletráfico, vemos los procesos aleatorios de análisis espectral, teoría de probabilidad y procesos estocásticos, introducción al tráfico en telecomunicaciones, teoría de colas, elementos prestaciones, proceso de nacimiento y muerte, sistemas con pérdida, sin reintento y con reintento, sistemas con espera cuando aparece el concepto de cola en los servidores, y otros aspectos, ¿no? Limitaciones de los modelos clásicos, predicción de tráfico, simulación de tráfico, modelos de movilidad, y finalmente otros parámetros de calidad de servicio en teletráfico. Esta unidad se ve la capacidad que pueden tener los servidores para atender a diferentes clientes y todo el sistema de telecomunicaciones, si es que tiene buffer, se modela con un sistema de colas que ustedes ya han visto esta investigación operativa, ¿no? Luego vemos diseño de una red de telecomunicaciones. Esto es un poco más teórico. Etapas del diseño de una red de telecomunicaciones. Es más teórico, pero sin embargo, para presentar un proyecto tiene que estar bien diseñado, ¿no? Herramientas, software de planificación, interferencia, planes de frecuencia y simulación. Una introducción al diseño, concepto celular, enlaces punto a punto. Metodología general del proceso de planificación. Planificación exteriores, planificación radio GSM, planificación radio WiMAX, planificación 4G, planificación interiores, vemos lo que es planificación radio Wi-Fi, herramientas software de simulación, podemos hacerlo con un sistema de software de planificación, lo que viene a ser sistema de información geográfico, se puede utilizar también herramientas comerciales para exteriores Atoll, por ejemplo, para interiores Enterprise Planner, y el montaje de sistemas de radiocomunicación se ve todo lo que es teoría de lo que son las torres que soportan los enlaces inalámbricos. La unidad 5 se ve lo que es los sistemas de telefonía celular o comunicaciones móviles. Tenemos tecnologías, arquitectura y protocolos, antecedentes de las comunicaciones móviles no estandarizadas que se llamaba el 0G, la primera generación, los sistemas analógicos, la segunda generación GSM, GPRS, EDGE, la tercera generación CDMA 2000, UMTS, HCPA, simulaciones en 2G y en 3G, introducción a 4G y LTE, que no es exactamente lo mismo, pero está muy relacionado. 5G y el futuro de las comunicaciones móviles y simulaciones 4G y 5G. La unidad 6, comunicaciones inalámbricas de banda ancha en los países en desarrollo, su presente y futuro. Acceso a las TIC en los países en vía de desarrollo. Comunicaciones de banda e integración de servicios. Distintas tecnologías de red inalámbrica de banda ancha. Tenemos IEEE 802.22 y las redes de área regional. Redes de emergencia heterogéneas, redes ADOC, redes de emergencia soportadas desde vehículos aéreos. Estudio de caso de éxito de implementación TIC para el desarrollo humano basado en redes móviles. Prospectiva de la penetración de las redes móviles en zonas rurales pobres con baja densidad de población. Estudio del caso OpenBTS. Aplicación del acceso a la red de telefonía celular para zonas apartadas, Wi-Fi 6 y el futuro de las redes inalámbricas. La unidad 7 se ve lo que es funcionamiento, diseño y despliegue de redes de sensores y área personal inalámbrico.
Primero vemos la parte industrial, redes de sensores inalámbricas o WSN, y el estándar que nos vamos a centrar se llama ZigBee, introducción a las redes de sensores, arquitectura de redes de sensores, el estándar ZigBee, diseño, despliegue, operación, pruebas, etc. Redes de área personal inalámbrica, WPAN, caso Bluetooth, introducción a las redes de área personal inalámbricas, arquitectura de las redes de área personal inalámbrica, el estándar Bluetooth, Bluetooth Low Energy, Bluetooth LE, 802.15.4, que viene a ser la capa de más abajo de Bluetooth, y XY, que viene a ser un estándar moderno de Bluetooth, diseño, despliegue, operación y prueba sobre Bluetooth. La unidad 8 viene a ser funcionamiento, diseño y despliegue de redes de área local inalámbrica, es la unidad más importante, se puede decir, de toda la asignatura. Se ven las redes de área local inalámbricas, WLAN, caso Wi-Fi. Vemos la arquitectura de red, la capa física 802.11, la capa física de Wi-Fi, la familia 802.11, la capa de control de acceso al medio, o la subcapa MAC de Wi-Fi, que es la principal. Seguridad y control de acceso en redes Wi-Fi, calidad de servicio en Wi-Fi, redes interiores, redes exteriores, diseño, despliegue, operación y prueba, ejercicios matemáticos y diagramas de tiempo sobre las capas física y MAC, ejercicio de calidad de servicio, que acá se basa en lo que es estadística, ya, para Wi-Fi. La unidad 9 es funcionamiento, diseño y despliegue de las redes de área metropolitana y extensa. Acá vemos el caso WiMAX y el caso sistema satelital. Las redes de área metropolitana inalámbrica, WMAN, WiMAX, tenemos el foro WiMAX, el estándar 802.16, la capa física WiMAX, la capa MAC de WiMAX, los perfiles de WiMAX, la movilidad en 802.16e, productos en el mercado que existen, diseño y simulación, teoría y práctica, y ejercicios sobre el sistema. Esta parte es bastante teórica porque, bueno, WiMAX no ha tenido el despliegue que se haya querido. Después vemos algo básico de sistemas de comunicaciones vía satélite, redes de área extensa inalámbrica, caso sistema satélite, elementos de una red de un sistema satelital, redes satelitales, servicios satelitales y ejercicios sobre sistemas satelitales, ¿no? Ejercicio matemático. Y finalmente se ve soluciones no estándares para comunicaciones inalámbricas de banda ancha en zonas rurales. Tecnologías propietarias para redes inalámbricas de banda ancha tenemos industriales, Motorola Canopy, Globus, Proxim, Tsunami, MikroTik, Enstream, que es el que se va a ver, la Ometrix, AirMax de Ubiquiti, que también se va a ver, y Breeze Access. Académicas podemos ver Mag Alternativo Wi-Fi, ITK y TIER. Ya esto es simulación. Y otras soluciones de WPAN tenemos, por ejemplo, código RFID, código QR, el protocolo end-to-end, máquina a máquina, protocolo MQTT, redes escadas, que son pre-IoT, y lo que tenemos Internet de las cosas, ¿no? Bien, eso sería el temario de la asignatura. Si tienen alguna pregunta, me la hacen antes de pasar al siguiente punto, ¿ya? Estoy escuchando sus preguntas, o pueden escribirlo en el chat. Se sigue usando para entornos académicos. Hay algunas redes antiguas que todavía funcionan en WiMAX y se hace mantenimiento, sobre todo en Rusia, parte de Canadá. Y bueno, es un caso, ¿cómo le podría decir? Es un caso teórico bastante bien pensado y bastante mal implementado, ¿no? En Bolivia, ustedes no, muy difícil que se pillen con tecnología WiMAX. Los códigos QR son tecnología inalámbrica y son para, ¿cómo le podría decir? Son para enlaces muy cortos, ¿no? Prácticamente tienen que estar a milímetros los dos. Se considera parte de tecnología pre-IoT, lo que son los códigos QR.
Entonces, para WPAN, porque es para redes pequeñitas, ¿no? Se utiliza para la identificación, sobre todo de los diferentes sistemas o productos. Una evolución del RFID, pero utilizando las nuevas TICs, ¿no? Las cámaras y todo eso, procesado de imagen. Otra pregunta. Bien, jóvenes, vamos a continuar con el siguiente punto. Ya esta es la propuesta de evaluación inicial. ¿Por qué inicial? Porque puede que por alguna situación del país, pues cambie esto, ¿no? Exámenes, 50% de la calificación. Primer parcial de las unidades 1 al 5, 25%. Segundo parcial, unidades 6 al 10, 25%. Evaluación continua, 50%. Tareas teóricas, 10%. Laboratorios grupales de los temas 1, 2, 3, 5 y 8 vale 15%. Exposición final grupal de uno de los temas 4, 6, 7, 9 y 10 vale 25%. Fíjense el tema 8, ese yo lo voy a avanzar porque como les dije es parte importante de la materia. Y bueno, a cambio de eso de la primera parte está el tema 4, que es el tema de diseño, que es el más sencillo para que ustedes expongan, ¿no? Uno de esos temas. Pregunta de esta parte, eso por lo menos vamos a esperar 2 semanas para armar los grupos, ¿no? Para empezar a armar. Otra pregunta, 4 o 5, vamos a ver dependiendo de la lista final. Otra pregunta, no voy a asignar, pero voy a dar unos lineamientos. No, los exámenes van a ser presenciales. Y hay que sacarse por lo menos un 30% para aprobar la materia. Es decir, de esos 50, ustedes tienen que sacar mínimo un 15. Si no, que los otros sumen, yo voy a hacer que no sumen. ¿Otro no tiene ninguna pregunta? Bien, acá voy a poner los materiales recomendados para la asignatura, pero no es necesario que lo tengan todo, ¿ya? En esta materia hay un laboratorio que tiene algunas cosas, pero si puede el grupo se compra, ¿ya? Entonces acá voy a poner algunos de los requerimientos, si puede se compran los grupos y si no, hay en laboratorio y cuando se hagan las demostraciones, las exposiciones, pues tienen que hacerlo, ya sea de forma presencial en laboratorio o si está muy grave la cosa en video. Voy a ver si es que en esta materia pasamos semipresencial, es decir, venimos una vez a la semana para las clases de laboratorio, para que se utilicen los equipos que hay. Vamos a ver qué me dice la encargada de laboratorio y cuántos son ustedes también, pues, ¿no? Por ejemplo, el semestre pasado acabaron como 15 personas y estaría bienísimo. Acá ahorita hay 34, pero no sé cuántos se irán a inscribir al final, ¿no?
Si son hasta 20 se puede ir al laboratorio tranquilamente. Y si no, pues no se puede, ¿no? ¿Qué se va a necesitar? Aparte de los equipos no router con Wi-Fi que tenemos en los laboratorios y tenemos también antenas, hay otras cosas que hay en los laboratorios también, pero no hay lo suficiente. Ya, y cuando vayan haciendo sus prácticas, no todos los grupos van a necesitar esto, sino dependiendo qué le toque, va a necesitar una cosa u otra. Pero si ustedes pueden comprarse todo, mejor para ustedes porque así practican y arman, ¿no? Diferentes tecnologías. Lo básico es una placa Arduino. Recomiendo el Arduino Nano, pero hay diferentes versiones, ¿no? Desde la 1, hay ahí el Arduino Leonardo, ¿no? Que es la imagen de mí, de ahí de mi perfil, ya, etcétera, ¿no? Entonces, pueden utilizar cualquier Arduino que va a ser la base para controlar todo lo demás. Tenemos el módulo SP8266, que es un módulo que sirve para Wi-Fi. El módulo SP32, que es un módulo que me sirve para Bluetooth. Tenemos el módulo XBee, ese módulo me sirve para lo que es Zigbee. Tenemos módulo 2G o 4G, que es para comunicaciones móviles. Tenemos jumpers, hembra macho, macho macho, hembra hembra. Eso es algo nuevo que recién ya dando clases yo aprendí, porque cuando yo era estudiante, agarraba un pedacito de cable, le pelaba la puntita y así hacía mis puenteos en el protoboard, ¿no? Pero ahora ya hay los jumpers. Diferentes sensores, ¿no? Dependiendo qué quieren hacer para... Y actuadores pueden ser LED, sirena, puerta, sensor de proximidad, de temperatura, de luz, humedad, sónico, etcétera. Bien, acá me dice cuánto sería el presupuesto para comprar todo eso. De hecho, eso les iba a preguntar a ustedes, ¿no? Pero más o menos yo le doy mi aproximado. Una placa Arduino, un Arduino uno le vale como 80 pesos. Y una Nano usted se consigue en 250 o menos. El módulo SP8266 está por los 120 más o menos. Que yo recuerde, ¿no? Hace unos 2 años que no compro nada. El módulo SP32 está en unos 200, ¿no? El módulo XP y los módulos 2G, 4G, cada uno está en unos 600 pesos. Los jumpers están entre 10 a 15 pesos. Y viene, ¿no? El bollito, ya sea unos 25 cables macho macho, hembra macho, etcétera. Los sensores hay desde los 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, ¿no? Y más o menos eso sería el presupuesto, saquen cuenta, ¿no? Estamos hablando de unos 2.000 bolivianos más o menos, ¿no? Como son 4 o 5, de 40 a 50 pesos les tocaría, pues, ¿no? Obviamente no es obligatorio que todos los grupos se compren todo eso, ¿no? Por ejemplo, algún grupo le va a tocar la parte de lo que son las redes PAN y WSN. Esos grupos van a tener un SP32 y un XB, ¿no? De ahí a otro grupo le va a tocar lo que es WiMAX. Entonces esos van a comprarse los módulos 4G, 2G. A otro grupo le va a tocar lo que es IoT, ¿no? Entonces ahí el grupo va a elegir qué quiere y lo que va a armar es un proyectito, ¿no? Entonces eso se va a definir luego, pero básicamente eso sería todo para armar todo, ¿no?
Ustedes no van a armar todo, a no ser que quieran hacerlo por cuestiones de aprendizaje, ¿no? Que también está bien. Esos materiales, algunos hay en laboratorio y otros no. Y hay poquitos, ¿no? Vamos a tratar de hacer lo más equilibrado en precio para sus exposiciones. Ya. Tal vez invadiendo un poco la práctica, otro tema, para equilibrar los gastos de los diferentes grupos. ¿No les gusta a ustedes gastar en educación, aprendizaje o es que están yesca por la pandemia? Sí, pues no, ha afectado a todo el mundo. Según una charla te hicieron. Ya, entonces vamos a equilibrar ya para que los grupos no gasten más de 1.000 pesos cada grupo, ¿ya? En el peor de los casos. También este, hay también artículos usados de algunos compañeros anteriores que tal vez los quieran vender, no sé, pues, ¿no? Pero es interesante porque realmente ahí van a ver cómo funcionan estos protocolos, ¿no? Y qué es lo que hace cada uno. Porque si no, pues no es lo mismo, ¿no? Ver un video y entender algo que hacerlo uno. Bien, a ver, 2 minutos más para consulta y si no pasamos al siguiente punto. Ya, te voy a pedir un favor, ¿ya? Y si no se puede, le comunicar a Randy a ver para que yo haga algo. La ingeniera Dunia debe tener un inventario de los productos de Internet de las cosas y también, bueno, el área de red inalámbrica y comunicaciones móviles, más o menos sé lo que hay yo. Pero la parte de los Arduino, sensores, esas cosas, los diferentes módulos, si nos puedes conseguir un listado de lo que hay para la siguiente clase, ¿ya? Si es que no pudiera, si te dice algo la Inge, que me avise Randy ya para que yo eh, le pida, ¿no? Que te dé el permiso para esa información. Así los grupos van a saber más o menos qué es lo que hay. Claro que si está en laboratorio, solo pueden trabajar en laboratorio, ¿no? No pueden llevárselo a su casa. ¿No lo tiene el link todavía? Ya después se lo voy a pasar a Randy para que se lo pase. Ah, me acuerdo después de la clase de Randy. Eh, sí, Saraí, vamos a pasar clase en laboratorio presencial si es que hay la posibilidad. Tengo que consultar con la jefa del laboratorio, el decano y ver cuántos son ustedes. Porque si son hartos, no podríamos, pues, ¿no? Si hasta 20 personas se puede acceder a ese laboratorio. Si son más, no sé cómo haríamos, la verdad. A no ser que lo dividamos en un grupo de 7 a 8 y media y otro 8 y media a 10. Vamos a hacer eso eh, con motivos de consulta a la ingeniera. Ya la persona que pueda y no se le cruce con nada de 8 y media a 10. Hay 2 días que están en el sistema, ¿no? La clase, ahorita lo miro, espera un rato. Un día se pasa en aula y el otro se pasa en toca laboratorio. Entonces van a hacer lo siguiente. Las personas que no tengan problema de estar en el laboratorio de 8 y media a 10, los días martes, le mandan un mensaje a Randy
y también indican si son caso normal o caso especial, ya, para ir medio que perfilando los grupos. Inge, Ya, sería mejor que yo puedo crear un formulario y ahí rellenan con respecto a sus horarios que podrían, digamos, y ahí igual se puede dar una opción para si es caso especial o ya inscrito o si la va a inscribir todavía esta semana, digamos. Eso se puede hacer en un formulario para tener más orden. ya, si puedes hacerlo mejor, ¿no? Ya, Listo, listo, Inge. Yo me encargo de eso. gracias. Ya. Bien, ¿alguna última consulta antes de que pasemos al siguiente punto? Ya entremos en materia, de la materia. Así van agarrando y le responden hasta el jueves, ¿ya? Para, para saber, ¿no? Este, ¿Sería de 7 8 y media a un horario y de 8 y mm, media a 10 o solamente 8 y media a 10? no, uno es 7 a 8:30 y otro 8:30 a 10 porque no queremos eh, aglomerar mucha gente en laboratorio. Listo, listo, Aunque Inge. bueno, aunque Todingo después se lo pilla en la llamada, ¿no? En el bollo, pero bueno, es un poco para cumplir la normativa de bioseguridad. Bien, vamos a empezar la materia. Casi siempre, casi siempre han sido puntuales en el laboratorio inalámbrica. Ya, ha habido algunos casos que se han retrasado 15 minutos, así, pero casi siempre ha ido bien. Ahora, mm, tema también, ya, ya veremos a ver. Pasa eso, la verdad, esos equipos no son tan rápidos que digamos, estoy pensando si hora y media se arma un laboratorio, bueno. Ya, pero bueno, primero vamos a hacer esa encuesta y vamos a hacer la propuesta y de ahí si no ya vamos acomodando sobre la marcha las cosas. Bien, ¿me avisan si se ve por favor la diapositiva? Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, sí, se ve, ingeniero. Se ve, ¿Se ve? ingeniero. ¿Pueden ver la diapositiva? Se ve, se ve. Ya. Bien, entonces este primer tema es un tema de repaso, como su nombre lo indica, repaso de señales y sistemas de comunicación, recopilado por mi persona de diferentes autores, ¿no? Que lo que se ve es concepto de señales, concepto de frecuencia, modulaciones analógicas y digitales, sistema de telecomunicación, utilización de unidades logarítmicas, línea de transmisión, antena, duplexación, técnica de multiplexación, técnica de acceso múltiple al medio y acceso múltiple al medio en redes inalámbricas. Esos son conceptos de repaso, ¿no? No vamos a ver a fondo, sino que para podernos adecuar a lo que es la materia. Bien, ¿qué es una señal? Una señal es un fenómeno físico que contiene información en forma de un patrón de variaciones que se representa de alguna forma determinada. Fíjense esto. En general, una señal es un fenómeno físico que contiene información en forma de un patrón de variaciones que se representa de alguna forma determinada. Por ejemplo, si ustedes ven una persona y esa persona eh, da más pasos más largos con una pierna que con la otra, ¿eso es una señal o no? Ya, es una señal. Si un perro ladra, es una señal. Ahora todo eso
nosotros lo podemos representar de forma matemática. Por ejemplo, una persona que renguea puede ser un sistema de dos ecuaciones, eh, uno para una pierna, otro para otra pierna, ¿no? Con una ecuación diferencial se puede hacer. Bueno, con un sistema de dos ecuaciones. Eh, un perro que ladra con una sola ecuación, ¿no? Entonces, todo eso se puede representar. En los sistemas de comunicación, la forma de ondas recibida es usualmente dividida en la parte deseada que contiene información o señal y la parte residual o indeseada llamada ruido. Por ejemplo, si un perro ladra, el sonido que hay de los coches cerca de la calle ladrando viene a ser el ruido, que es una señal no deseada, ¿no? El ruido del perro, el ladrido, significará alerta de que hay algo mal, y en cambio los coches solamente serán ruidos que perjudicarán mi información. Lo mismo una persona que renguea, si es que se pone un pantalón más ancho, entonces eso viene a ser ruido, ¿no? Una señal se divide formalmente como función de una o más variables que transportan información acerca de la naturaleza de un fenómeno físico. Les hago una pregunta. Para modelar el ladrido del perro, ¿cuántas variables ustedes identifican? Y para modelar el caminar de una persona renga, ¿cuántas variables identifican? A ver qué dicen. A ver, ¿cuáles son esas tres variables que identifica usted? Ya, puede ser. Es una forma de verlo, muy cercana a la matemática de telecomunicaciones, correcto. Pero, por ejemplo, también yo lo puedo ver como esas tres dimensiones parte de una sola dimensión tridimensional, ¿no? Yo podría decir que para el perro yo identifico, bueno, tiene que ser mínimo dos para el perro, ¿no? Tiene que ser el volumen de su voz y la frecuencia de repetición del ladrido, no es lo mínimo, ¿ya? Ahora, para la persona que camina de forma diferente con cada pierna, ¿cuántas variables identifican? A ver. Ya, a ver, otro compañero. No estoy de acuerdo con Cristian, pero está más o menos bien. El otro compañero, ¿qué me dice? Para la persona. Es un número, Cristian. Morales. 5. Ya se va preparando Gabriel Aguilar. Ya mientras tanto, Saray dice que identifica cuatro variables. A ver, póngalo en el chat. ¿Cuáles son las que identifica? Cristian, más la distancia. Dice. Ven, es que yo le podría decir a Saray está mal, pero es porque yo tengo una idea, ¿no? Un modelo matemático que yo ya estoy construyendo en mi cabeza. Pero ella sí puede también, como cualquier proyecto, ¿no? Puede plantear en base a esas cuatro variables la modelación, ¿no? Del sistema de la persona. Ya, puede ser también. Ya, ¿qué dice el compañero Aguilar? Ya, Gabriel Aguilar. Por si acaso, cuando se le pregunte, tienen que responder aunque sea mal, ¿no? Si no, si no responde aunque sea mal, se lo borra de la asistencia. Y si se lo borra de la asistencia, ¿qué pasa? Si no tienen 80% de asistencia, no tienen derecho a recuperatorio en caso de necesitarlo, ¿no? Según la normativa vigente de la Unión. Así que, a ver, compañero Aguilar. De acuerdo con Cristian.
Estoy de acuerdo también con Cristian que la señal está portada por la amplitud, la frecuencia y el tiempo. Nada más. Sí, algo. Ya. No, el ruido del ambiente se considera no para el... Siempre que hacemos un... Acuérdense de ecuaciones diferenciales, siempre que hacemos una ecuación diferencial, siempre hay ahí una variable, una más c, ¿no es verdad? Que viene a ser mi ruido que es variable, ¿ya? Entonces, con nosotros hacemos un modelamiento matemático, pues puede haber diferentes puntos de vista. Por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo con Ernesto Zambrano. Para mí son 4 variables. Frecuencia pierna derecha, frecuencia tiempo izquierda, perdón, frecuencia pierna derecha, frecuencia pierna izquierda, distancia pierna izquierda, distancia pierna derecha. Para mí son esas 4 variables. El tiempo lo puedo sacar de la frecuencia, ¿no es verdad? Entonces, la amplitud la puedo sacar de la distancia. Ya, entonces fíjense que cada uno puede modelar de diferentes formas los fenómenos que tienen información del ambiente real. Esos modelos se lo pasa a la matemática con una ecuación diferencial. De esa matemática, gracias a la física, se lo pasa a la parte electrónica. Ahí tenemos las comunicaciones analógicas. Y esa, combinado con la estadística, esa parte electrónica, a través de un sistema computacional, se llega a las comunicaciones digitales. ¿Entienden todo el proceso que pasa para poder transmitir una información? Entonces, bueno, todo eso nosotros más o menos tenemos que tener de base para saber qué es una señal, ¿no? Por eso dice acá, se define como una función de una o más variables que transportan información acerca de un fenómeno físico. Pero ya todo esto lo transformamos a través de la física en ondas electromagnéticas, por eso en sistema de comunicación hablamos de forma de onda, dividida en información y una parte deseada que se llama ruido. ¿Se acuerdan cómo se separaba la señal deseada del ruido? ¿Con qué artefacto? Seguramente lo han visto en procesamiento digital de señales. Exactamente, ¿no? Filtro. Paso alto, paso bajo, calman, no sé, ¿no? Cualquier filtro. Bien. Cuando una función depende de una sola variable, se dice que es señal unidimensional. Por ejemplo, la voz, cuya amplitud varía con el tiempo dependiendo de la palabra hablada y de quién la pronunció. Cuando una función depende de dos o más variables, se dice que la señal es multidimensional. Una imagen es un ejemplo de una señal bidimensional representada por las coordenadas horizontal y vertical de la imagen en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, como todo fenómeno matemático, pues puede tener una, dos, tres, n dimensiones, ¿no? Bien, ¿cómo nosotros podemos clasificar las señales? Hay diferentes formas de clasificar las señales. Podemos clasificar las señales en tiempo continuo y tiempo discreto, señales pares e impares, señales periódicas y señales no periódicas, señales deterministas y señales aleatorias, señales de energía y señales de potencia, entre otras muchas clasificaciones que puede haber sobre señales. Ya no son las únicas. Acá tenemos la primera división, la más clásica, que es lo que define el tipo de sistema de comunicación, si es que es digital o es analógico normalmente. Son las señales en tiempo continuo y en tiempo discreto. Normalmente la señal en tiempo continuo se pone que x, la función x está basada en el tiempo t.
y se pone entre paréntesis y está definida para todo el intervalo de tiempo t. En cambio, en una señal en tiempo discreto se pone entre corchetes y está definido para el instante n. Y entonces x sería como una x continua de n por t, donde t es el periodo. Y n puede ser 0, más menos 1, más menos 2, etcétera. Infinito o hasta donde esté definido su rango de aplicación de la señal. Ahora, una pregunta. Tenemos sistemas analógicos y digitales. ¿Cuáles creen que utilizan señales de tiempo continuo y cuáles creen que utilizan señales de tiempo discreto? A ver. Ya, muy bien. Sí, por lo general. Y lo tienen clara, parece. Y eso está bien, ¿no? Porque hay ingenieros que no la tienen y es pasar vergüenzas. Ya está bien. Ahora vamos a tener lo que son señales pares y señales impares. La señal pares, la xt menos t es igual a xt para todo t. Son simétricas en torno al eje vertical y el origen del tiempo. Acá está el origen del tiempo, eje vertical. Y si se fijan, son simétricas, son como un espejo, el lado izquierdo y el derecho. Por eso x de menos t es igual a x de t. En cambio, una señal impar tiene la forma de que x menos t es igual a menos x de t para todo t. Son antisimétricas en todo el origen del tiempo. Fíjense, acá, digamos, sube y acá baja en la misma dimensión. Acá sube y acá baja. Baja, 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 sube, sube, sube. Es como si estuviera a lo diagonal. Imagínense que el espejo está a lo diagonal y entonces ese viene a ser el reflejo en una señal impar. Tenemos señales periódicas y señales no periódicas. Cuando una señal es periódica. Una señal es periódica. Acá tenemos dos ejemplos. Las dos son periódicas, tanto analógica y digital. Cada cierto tiempo t se repite la forma de onda, ¿no? Entonces a eso le llamamos periodo. Por ejemplo, cada 2 segundos se completa un ciclo o medio ciclo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y tiene siempre la misma forma, ya sea analógica y digital o digital. A ver, una pregunta. Cuando nosotros tenemos modulación, para modular una señal necesitamos la portadora y la información. La portadora y la información. ¿Cuál es, cuál de esas señales es periódica y cuál es no periódica? La portadora, ¿cuál es? Es periódica. Ya. Entonces la información es no periódica porque la información puede ser o no periódica porque es la información, pues no es lo que ha pasado, digamos, una foto o un conjunto de fotos no siempre va a ser igual, hay variación. En cambio, la portadora es una señal limpia, ¿no? En una determinada ancho de banda. Ya, bien. Acá tenemos una señal periódica de que es una función que satisface la condición x de t igual a t más t. Para todo t, donde t mayúscula es la constante positiva. Esa constante se llama periodo. El valor más pequeño de t que cumple con la ecuación se llama periodo fundamental de x de t. Sería el primero, ¿no? Este acá. Define un ciclo completo de t. Su recíproco se denomina frecuencia. El inverso de la frecuencia, ¿cuál viene a ser? El periodo. Fundamental de la señal periódica. X de t se escribe con la frecuencia de señal periódica que se repite. Formalmente, tenemos que la frecuencia es 1 sobre t. Se mide en hercios, acá falta una R, o ciclos por segundo.
La frecuencia angular se mide en radianes por segundo y la frecuencia angular es 2pi sobre t, sobre el periodo. Cualquier señal x de t para la cual no hay un valor de t que cumpla la condición de la ecuación, esta acá la primera, se recibe el nombre de señal aperiódica o señal no periódica. ¿Ya? Señales deterministas y señales aleatorias. Es similar, digamos, a una señal eh, periódica, una señal determinista, pero no necesariamente. Puede que no cumpla con periodos, pero sea determinista porque siempre esa deformación se repite de la misma forma. Una señal determinista es aquella en torno a la cual no hay incertidumbre con respecto a su valor en cualquier tiempo. Puede modelarse con funciones de tiempo completamente especificadas. Acá a la izquierda tenemos una determinista. Señal aleatoria es aquella en la que hay incertidumbre antes de su ocurrencia real. Se puede ver como un grupo de señales. Todo esto yo lo puedo descomponer en un grupo de señales, donde cada señal tiene diferente forma de onda. ¿No? Tenemos ahí diferentes señales con diferentes formas de onda, como el ruido generado por el amplificador en recepción. Entonces, tenemos acá señal determinista, que en cada instante yo puedo determinar cuál será su valor, y una señal aleatoria similar a un ruido, por ejemplo, que no se sabe cuál va a ser su valor. Tenemos acá señales de energía, ¿no? Y de potencia. Fíjense, la señal de energía para señales continuas viene a ser la integral de menos infinito a más infinito de x al cuadrado de t por diferencial de t, donde x de t es la función original. Y para señales continuas viene a ser lo mismo, pero con sumatoria, desde menos infinito hasta infinito. La señal de potencia para señales continuas es 1 sobre t, de menos t medio hasta t medio, de x al cuadrado de t por diferencial de t. Y para señales de tiempo discreto, viene a ser 1 sobre n, pero acá va desde n hasta n-1 de x diferente, de x al cuadrado sobre n. Estos dos tiempos son similares, ya, aunque no parezcan, ¿no? Porque acá empieza en cero, fíjense. Por ejemplo, si yo tengo un ancho de señal de 10 y 10, o sea, desde menos 10 hasta más 10, entonces me va a decir que va a ir desde menos 5 hasta 5, estamos hablando de 10 números. Y acá si este va a ir desde cero, no, hasta la mitad, que también van a ser 10 números, no son equivalentes. Bien, antes de pasar al concepto de frecuencia, se entiende conceptualmente los conceptos de señales. Todo es repaso, ya lo han visto en señales y sistemas, más a detalle. No, esto es simplemente identificación de señales. Y lo que más nos interesa es continuo y discreto, determinista y no determinista, ¿no? Eso es básicamente lo que nos importa para nosotros en esta asignatura. ¿Ya? Nosotros, seguramente ustedes en procesamiento digital de señales, interpretación de señales y sistemas que se llama en la carrera, han hecho ecuaciones diferenciales para armar diferentes modelos matemáticos. Aquí en esta materia ya es una materia de producción, es decir, que nosotros ya utilizamos modelos matemáticos que ya otros lo han hecho para hacer nuestros cálculos específicos si un enlace inalámbrico es viable o no. Entonces, es solamente repasar conceptualmente, ¿no? Bien, si tienen alguna consulta, si no, continuamos. Espera un par de minutos. Ya, normalmente nosotros utilizamos frecuencia en el plano cartesiano. Entonces esa se llama frecuencia lineal. Ahora si nosotros utilizáramos la onda en el plano de los ejes radianes, entonces esa sería la frecuencia angular. En sí,
Si uno hace la transformación de unidades decimales a unidades radianes, debería dar el equivalente, ¿no? Es solamente una transformación matemática equivalente en diferentes ejes cartesianos. ¿Alguna otra consulta? Bien, vamos a continuar con lo que es frecuencia, el concepto de frecuencia. Si ya tenemos la señal, esa señal se puede caracterizar, si es que es periódica, en lo que es periodo y su inverso, que es la frecuencia. La frecuencia mide el número de repeticiones de cualquier fenómeno o suceso periódico por unidad de tiempo. Por ejemplo, una frecuencia puede ser micro, hay en una hora, ¿no? En el segundo anillo que pasan por el puente Laurel. Eso puede ser una frecuencia. O cuántos pasos usted da en 10 minutos, eso es frecuencia, ¿no? Es repetición de algo por unidad de tiempo. Nosotros en comunicaciones utilizamos señales que tienen forma de onda sinusoidal y lo que medimos es el mismo punto del sinusoide, ya sea cresta o ya sea su valle, cuánto tiempo hay, ¿no? Ese es un periodo. El inverso de eso se llama frecuencia y se mide en hertz. Para ver, y nos dice cuántas veces se ha llegado a la cresta o al valle en una cantidad, en un segundo, ¿no? Si nosotros medimos en hercios. Se mide en hercios y es aquel suceso o fenómeno que se repite una vez por segundo. 2 hercios son 2 sucesos, periodos por segundo, etc. La frecuencia tiene una relación inversa con el tiempo que tarda un evento en repetirse, llamado periodo. Ya hemos repetido esto antes, la frecuencia es 1 sobre periodo. En telecomunicaciones se usa frecuencia asociada al concepto de onda electromagnética. En el caso de las comunicaciones radio, estas ondas transportan información por aire y siempre llevan asociadas un intervalo de frecuencia. Es decir, nosotros tenemos para cada sistema de comunicación un intervalo de frecuencia. ¿Saben ustedes qué se llama ese intervalo de frecuencia que tiene cada sistema de comunicaciones? Muy bien, ancho de banda. Ancho de banda es el intervalo de frecuencia que yo tengo para cualquier sistema de comunicaciones. Cada sistema de comunicación tiene diferente ancho de banda y tiene otro fenómeno que se llama canalización. Es decir, todavía ese ancho de banda lo divide en diferentes pedacitos para que pueda tener más múltiples aplicaciones y no darle todo el ancho de banda a un servicio o un usuario solo, ¿no? Sino a poder combinar. Acá tenemos diferentes frecuencias. Fíjense, esta frecuencia es menor que esta de acá. Esta frecuencia es menor, significa que su periodo es más grande. Esta frecuencia es mayor, se repite más veces por segundo, significa que su periodo es más pequeño. Esa es la visualización del concepto matemático de decir que la frecuencia y el periodo son inversos. Si el uno sube, el otro baja, ¿no? Acá tenemos otra frecuencia intermedia entre estas tres. Ahora nosotros podemos hacer una transformada de Fourier, transformada de Laplace, y llevarlo del dominio del tiempo al dominio de frecuencia, donde en vez de ser una onda sinusoidal solamente se representa como una línea recta y nos facilita ciertos cálculos. En esta materia no, no hacemos transformadas lineales, ni de Laplace ni de Fourier, eso ya lo han visto antes, pero utilizamos ya ecuaciones maduradas que utilizan esas transformadas para poder hacer nuestros cálculos de balance de enlaces, nuestros cálculos inalámbricos, ¿no? En el mundo real, una señal no ocupa solo una frecuencia, sino ocupa una serie de frecuencias. Componentes de la señal. A este conjunto se llama el espectro de la señal. Ya, acá tenemos, por ejemplo, en el tiempo,
y en frecuencia su transformación de la voz humana. A diferencia de esta de aquí que era sencilla y que solamente era una línea, acá la voz humana, si bien se simplifica bastante comparado con esto, tiene un determinado rango, ¿no? Entonces acá tenemos que utilizar filtro para poder determinar el valor de la señal de la voz humana, ¿no? Y ya se va complicando un poco el sistema. Tenemos diferentes frecuencias utilizadas en comunicaciones. Banda base. Cuando yo digo que mi señal está en banda base, su frecuencia de la señal está en banda base. Decimos que está en banda base a la información. Por ejemplo, yo hablo, no ahorita el que ustedes reciben, porque el que ustedes reciben no está en banda base. O bueno, ya llega en banda base a sus auriculares, digo. Pero en todo el trayecto de la red, ya sea cableado o inalámbrica, no está en banda base, está modulado. Pero si estaríamos hablando frente a frente, esa señal es banda base, es la información original. Y por ejemplo, si yo escribo algo en un cuaderno, eso está en banda base. Si eso lo escaneo y lo mando por la red, ya está en otra. Hay una señal que se llama portadora, que es un tono puro de alta frecuencia. En sistemas de comunicaciones se utilizan señales cada vez de más alta frecuencia. ¿Por qué? Porque los sistemas más básicos se van saturando. Los sistemas de comunicaciones, por ejemplo, primero era VHF, UHF, Wi-Fi, WiMAX, LTE, todo eso, utilizan bandas de frecuencia cada vez más altas porque ya se está saturando. A veces, como en comunicaciones móviles, no es necesario utilizar bandas tan altas porque un sistema más antiguo va liberando sus bandas y el nuevo sistema los reemplaza. Pero bueno, la portadora viene a ser un tono puro, es decir, una señal sinusoidal que no tiene ruido, que se podría representar en el ámbito de la frecuencia como una sola línea, y esa es mi portadora. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con la información? Yo no puedo transmitir en mi sistema de comunicación en banda base. ¿Por qué? Porque si yo transmitiera en banda base, digamos, imagínense, yo quiero mandar una canción a la China, mi voz llega máximo ¿cuánto? Máximo unos 20 metros. Y después se va a interferir por el ruido o por otras señales. Entonces, lo que yo hago, sumo la señal en banda base, la información, a la portadora y eso da como resultado una señal modulada, que es una información en alta frecuencia. Esa, esa alta frecuencia permite transportar por el sistema de comunicación. Si no, no se pudiera transportar, ¿no? Obviamente a ustedes otra vez hay un demodulador que llega, ¿no? A su auricular ya otra vez en banda base porque ustedes no van a poder entender, su oído no va a poder entender a 2,4 GHz, ¿no? Su oído entiende a 100 GHz, igual que lo que uno habla. Ya, a ver, pregunta de este punto. El compañero dice, pero más alta frecuencia, menos distancia. Sí, originalmente sí. Si usted no varía otros parámetros, si usted tiene una mayor frecuencia, va a llegar a menos distancia. Pero ¿qué es lo que se hace? Se le aumenta la potencia, se le aumenta los turbocódigos y se le aumenta lo que es repetidores o mismo masivos en el caso inalámbrico. Si se fijan las redes 4G, 5G, antes las antenas de 2G, 3G, estábamos hablando una por distrito de la ciudad. Ahora, en España, por ejemplo, en cada cuadra hay una antena en cada manzana hay una antena. Imagínense acá en Santa Cruz ya hay no sé, antes había solo una antena por distrito, ahora debe haber unas 10 por distrito. Entonces, si bien lo que dice el compañero es verdad, si más alta frecuencia, menos distancia, pero hay otra forma de poder
utilizar eso, porque nosotros queremos transportar cada vez más información y eso nos permite la alta frecuencia. Y aparte que los sistemas nuevos siempre, como son los nuevos, tienen que utilizar bandas de frecuencias mayores, ¿no? Porque ya están ocupados los demás abajo, a no ser que se liberen. ¿Otra pregunta tienen de este punto? Exactamente, ¿no? Aunque no está bien documentado, pero por ejemplo usted hay ciertos enlaces satelitales que si usted pasa por ahí puede freírse, ¿no? Literalmente. Sin embargo, se hacen pruebas. Por ejemplo, antes de lanzar el 5G, se mataron algunos aves en Europa y ahí se fue ajustando, ¿no? Se va ajustando la frecuencia con la potencia, con el mismo masivo para que no sea tan. Si por ejemplo yo quiero una banda de alta frecuencia que llegue a 10 kilómetros, necesito mucha potencia, ¿no? Y al pasar por ahí un ave se va a morir. Entonces, lo que hago yo es pongo repetidores a más corta distancia y no pasa nada, según los estudios científicos pagados por las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Que dice que no pasa nada con su sistema de telecomunicaciones. Bueno, otra Entonces, consulta. lo que es dañino es la potencia en sí. Claro, Ah, ya. porque imagínese, no está hablando usted de, en realidad la combinación, ¿no? ¿Qué significa alta frecuencia? Que se mueven los electrones bastante rápido. ¿Qué significa alta potencia? Que tienen alta energía eléctrica, ¿no? Y que eso se le choque en su cuerpo, que está lleno de electrolitos también. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces lo que hacen para utilizar alta frecuencia es distancia más corta, entonces necesita menos potencia y le hace menos daño, ¿no? Un daño no visible a simple vista. Bien, continuamos. Bien, si nosotros hablamos de frecuencia, tenemos que hablar de ancho de banda, que como dijimos es el intervalo de frecuencia en la que esta señal tiene energía significativa. Si quisiéramos calcular, sería la diferencia entre la frecuencia superior y la frecuencia inferior. Las señales utilizadas en comunicaciones pueden ser paso bajo o paso banda. Las señales paso bajo son señales que están cercanas al cero de frecuencia. Su espectro está entre 0 hercios y otro valor. En general podemos decir que las señales reales, que queremos transmitir voz, video real a señal física, antes de ser transformada para transmitirla son señales paso bajo, o señales en banda base, o señales en baja frecuencia. Las señales paso banda son señales que están centradas alrededor de una frecuencia distinta a cero. Por ejemplo, la señal modulada para lo que viene a ser UHF de 2 kHz era paso banda. Por ejemplo, la señal de Wi-Fi que está alrededor de los 2,4 GHz es paso banda también. En general son señales que han sido transformadas para su transmisión. Esa transformación se llama modulación. Acá tenemos una tabla de la frecuencia muy baja hasta la frecuencia muy alta. ¿Y de qué aplicaciones hay? Por ejemplo, la más baja frecuencia de navegación aérea marítima. ¿Por qué? Porque tienen que ser transoceánicas, porque tienen que llegar, traspasar todo el Atlántico, todo el Pacífico, ¿no? Entonces son frecuencia muy baja, mayor distancia. De ahí tenemos navegación, comunicaciones AM, la radio AM, después radiodifusión AM, telefonía, después radiodifusión FM, TV, telefonía, después TV, radiodifusión FM comercial, después TV, satélite, navegación, radar. Ahí más o menos lo que estamos nosotros con Wi-Fi, ya en esa onda de los ultra UHF, frecuencias ultra altas.
Después tenemos frecuencia súper alta, que ya aquí estamos hablando de Wi-Fi AC, 802.11ac. Para comunicaciones por satélite, radar se utilizaban tradicionalmente. Y más grande que eso tenemos comunicaciones por satélite, radar, etcétera, ¿no? Entonces tenemos diferentes aplicaciones según la frecuencia, ¿no? Mientras más alta frecuencia, transmite más información. Mientras más alta frecuencia, necesita mayor ancho de banda. Mientras más alta frecuencia, que ustedes no varían otros parámetros, más corta es su distancia que llega, ¿ya? Entonces, siempre es relación de las diferentes dimensiones o longitudes que nosotros medimos un sistema de comunicación inalámbrico. Ya, acá hay otros conceptos que es bueno aclarar en lo que es frecuencia. Por ejemplo, cuando el estudiante se está aplazando en su examen de grado o su proyecto de grado, se le pregunta, dígame la diferencia entre banda ancha y ancho de banda. Si no responde eso, realmente no merece, ¿no? Pasar no merece ser ingeniero, ¿ya? Entonces, ¿qué es banda ancha? Banda ancha significa que yo tengo mucho ancho de banda. Entonces, el nombre comercial que se da en sistemas de comunicaciones que tienen gran ancho de banda. Wi-Fi, ASL, cable modem, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando, eh, si tiene más de 20K se considera banda ancha. ¿Qué es ancho de banda? Es la información que nos da cuánta información se puede transmitir y por lo tanto la velocidad del enlace. Es el rango de frecuencia disponible, es la diferencia entre la frecuencia superior contra la inferior. Eso es ancho de banda. Entonces todo concepto tiene que tenerlo claro. El espectro radioeléctrico no es infinito debido a la saturación mayor de frecuencia más utilizada. Siempre se está utilizando sistemas con frecuencia portadora cada vez mayor, cada vez más alta. El espectro electromagnético es un recurso natural limitado cuya administración depende de una autoridad estatal. En el caso de Bolivia se llama ATT, Administradora de Transporte y Telecomunicaciones. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Alguna consulta? Inge, el ancho de banda sería más la capacidad del medio, ¿no? Y la velocidad de transferencia sería, por decir los que nos da el ISP de 10 megas. Claro, ancho de banda es el rango de frecuencia que tenés disponible. La velocidad es a qué velocidad se van a ir tus datos. Hay una relación, pero no necesariamente, eh, no es lo equivalente, pero muchas veces se utiliza como término equivalente. Lo normal es que más ancho de banda signifique más velocidad, pero no necesariamente. Por ejemplo, si yo tengo 10 MHz de ancho de banda y mi modulación me dice que es un bit por símbolo, mi velocidad va a ser 10 megabits por segundo. Ahora, si es que yo tengo 5 MHz de ancho de banda, pero me dicen que mi modulación es 4 bits por símbolo, entonces mi velocidad va a ser 20 megabits por segundo, ¿no? Entonces, hay una relación, pero no necesariamente significa siempre que más. No es lo mismo, digamos, pero está muy relacionado. No sé si ¿me entendió? Sí, Inge, gracias. Ya. Es como, por ejemplo, ustedes son 33 personas y queremos, eh, si son ustedes 33 personas y tenemos un auto deportivo que tiene un ancho de 3 metros, pero solo tiene 2 asientos, entonces significa que tiene alto ancho de banda. Pero si tenemos una peta que tiene 1 metro de ancho, pero tiene 5 asientos, y ustedes se ponen como payaso, tiene menos ancho de banda,
pero tiene una mayor modulación y por lo tanto su velocidad va a ser más rápido de llevarlo a ustedes de un lado a otro, ¿no? Más o menos eso sería el equivalente. Ya. Continuamos, vamos a hablar de las modulaciones analógicas y digitales. ¿Qué significa modular? Es modificar las características de una señal portadora, un tono de frecuencia elevada puro, para transportar información contenida en otra señal en banda base. Esta es mi portadora puro, que es una señal sinusoidal. Esta es la información que tiene cualquier cosa que se le ocurra al usuario. Y mezclando ambas tenemos la señal modulada, que es Y sub t. Las principales ventajas de la modulación, ¿cuáles? Para transmitir señales inalámbricas o señales por el aire son adaptar la señal al medio. Ya, por ejemplo, si yo grito, yo tengo una frecuencia limitada. En cambio, si yo eso lo transformo y se va por el aire, mi voz en un sistema Wi-Fi a 2,4, transmitirse, ¿no? Sin interferencia, porque es un sistema de tono elevado. Y se puede también aprovechar el espectro. Por ejemplo, yo quiero transmitir una comunicación inalámbrica a la China y otro que está aquí en el mismo cuarto quiere transmitir a la India otra información de forma inalámbrica. Entonces yo utilizo la banda de 2,4 y él utiliza la de 5. Por más que en banda base nosotros habláramos el mismo tono y nos interferiríamos, en banda ancha, pues cada uno aprovecha el espectro, ¿no? De forma distinta. Tenemos diferentes tipos de modulación. Tenemos modulaciones analógicas y modulaciones digitales. Se utilizan modulaciones analógicas en los sistemas analógicos. Son antiguas. Por ejemplo, para telefonía se utiliza PCM, para lo que es radiodifusión FM, AM o PM. Y modulaciones digitales se utiliza para sistemas digitales modernos de redes de datos informáticos, como por ejemplo QAM, PPCK, QPCK, FCK, entre otras modulaciones digitales. Acá tenemos una modulación lineal dentro de las modulaciones analógicas que se llama modulación de amplitud. Modulación de amplitud se llama AM. Significa que yo si tengo mucha información voy a aumentar la amplitud de la señal y si tengo poca información la voy a bajar. Esta es su fórmula, ¿ya? Acá está el tono puro y acá tiene un M de parámetro más 1 y se modifica su amplitud. AM es ineficiente porque gasta potencia, pero es más sencilla y llega más lejos. Otras modulaciones lineales que nosotros tenemos son doble banda lateral única y banda lateral vestigial, que son modificaciones de AM para evitar problemas como este de sobremodulación, ¿no? Acá tenemos mucha potencia en piloto y poca información. Acá tenemos lo ideal, se ve cuando hay más información y cuando hay menos. Acá mucha potencia de información y poca en piloto. Acá está el borde de la sobremodulación y aquí está la sobremodulación, ¿no? Ya, un rato va a disculpar. Tenemos también otras modulaciones angulares. Acá lo que yo hago es modificar el ángulo de incidencia de la señal, cómo se mueven los electrones, en otras palabras, no su amplitud. Bien, en las modulaciones de amplitud, la amplitud de la portadora varía según las variaciones de señal moduladora en banda base. En las modulaciones angulares, como su propio nombre indica, es la fase o la frecuencia o el ángulo de la portadora lo que se modifica si hay información y no la amplitud, que es lo que ocurriría en las modulaciones lineales. Tenemos básicamente FM, modulación en frecuencia, y modulación en fase. Podemos representar ambas modulaciones con esta fórmula, que lo que varía es el ángulo ya de
de la señal. Si es que ve información, lo va modificando el ángulo, y si es que no ve información, no lo modifica. Bien, acá tenemos ejemplo de modulaciones angulares. Ya, dígame, ¿cuál es, cuál es FM y cuál es AM? Ah, bueno, ahí está, pensé que no decía. Ya, la de la izquierda es PM, modulación en fase, y la de la derecha es FM, modulación en frecuencia. Aquí tenemos la portadora arriba, perdón, la información arriba. Ya, estos dos son la información. Acá tenemos la banda pura, sinusoidal perfecta. Fíjense acá, lo que hace la modulación FM, si es que cambia a negativo, cambia la fase de la portadora. ¿Ya? Y si es en positivo, mantiene la fase. Si es que está en negativo, otra vez la cambia la fase. En cambio, la señal FM es más sencilla. Mientras más información haya, ¿qué es lo que hace? La frecuencia se va haciendo más chiquitita, más chiquitita. Si es que no hay información, la frecuencia se mantiene como la portadora. ¿Se entiende esos gráficos? ¿En cuál de los dos se pierde menos información? Según mi experiencia, se utiliza más FM. ¿Ya? Ahora, no sé si es por pérdida de información o es un sistema más fácil de implementar, la verdad. Pero yo te diría FM, ya porque el otro hay que variar ángulos y es más difícil la matemática para implementar. En cambio, FM es simplemente variar el periodo, ¿no? Y es más rápido, más fácil de implementar. Supongo que en FM. De hecho, nunca he utilizado un sistema PM. ¿Alguna otra consulta? ¿Entienden la relación entre señal modulada, moduladora y información? Ya, vamos a continuar un ratito más. Bien, las modulaciones digitales, su función es convertir los bits en señales adecuadas para su transmisión. Cada símbolo se elige un símbolo sub m sub t diferente durante la transmisión t, que es el periodo del símbolo. Si un símbolo son bloques de k bits existen, entonces m igual a 2 a la k, símbolos diferentes se precisan 2 a la k señales diferentes. ¿Qué significa ese m y esa k? ¿Ya? Esa k me dice cuántos bits por símbolo se representan. Y esa m viene a ser el tamaño de mi modulación, el universo de mi modulación. Por ejemplo, si yo tengo BPCK, BPCK represento un bit por símbolo. Entonces 2 a la 1 es 2. Solo va a tener dos símbolos posibles, 0 y 1. En cambio, si tengo, por ejemplo, QPSK, QPSK me permite 2 bits por símbolo. 2 a la 2 son 4. ¿Y cuáles van a ser esos? Van a ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, porque ocupa 2 bits. Entonces, obviamente esas mismas 2 a la K son señales diferentes que puede tener. Por ejemplo, si yo tengo BPSK, que solo necesito dos señales, puedo tener uno abajo del 0 y otro arriba del 0. En cambio, si yo tengo QPSK que necesito 4 señales, tengo que tener diferentes niveles. Si yo tengo diferentes niveles, pues transmito más bits por símbolo, pero es más peligroso la interferencia porque la diferencia entre un tipo de señal y otra es menor. Existe una correspondencia biunívoca entre cada elemento del alfabeto de símbolos y cada señal del alfabeto de señales. La gran ventaja de las modulaciones digitales es que son más robustas frente al ruido y además permiten regenerar la señal con mayor calidad que las comunicaciones analógicas. Esto de acá es cuando
Esto es cuando nosotros queremos hacer transmisión de señales digitales, tiene mejor interferencia de ruido y su regeneración también es mejor si es que hay ruido. Ahora, obviamente, si es que no hay ruido, siempre va a ser mejor una señal analógica, porque la señal analógica no pierde su información, porque es una representación prácticamente total, ¿no? De la señal en tiempo continuo. Acá tenemos un ejemplo de señales digitales, ¿no? Fíjense, este es un QPSK. Son 2 bits por símbolo, por lo tanto 2 a la 2, 4. Acá están los 4 posibles valores. Estos son los 4 símbolos, 1, 1, 1, 0, 0, 1 y 1, 1. ¿Y cómo va a viajar eso por el aire? El 1, 1 va a ser esta señal arriba, el 1, 0 va a ser triángulo de bajada, el 0, 1 triángulo de subida y el 0, 0 nada, ¿no? Entonces yo transmito y en cada segundo yo puedo transmitir 2 símbolos. En cambio este de acá, este es 0 y este es 1. Este BPCK solo tiene 2 bits por símbolo y en cada segundo yo solo transmito un símbolo, un bit, por lo tanto es más lenta esta comunicación. Acá estamos viendo que por el aire la señal no es perfecta. Y si es que llega ya a un nivel demasiado bajo de umbral, ya se mezcla, digamos, el 1 y el 0. Y acá ya hay problemas de error. Esta señal, que tiene más forma, tiene más problemas. Imagínenselo acá. Hay que tener más cuidado que esta de acá, ¿no? Entonces, mientras más bits por símbolo va a ser más rápido, pero mientras menos bits por símbolo va a ser más fuerte ante las interferencias de una señal digital. Tenemos en comunicaciones digitales diferentes modulaciones de frecuencia. Por ejemplo, FSK, Phase Shift Keying o modulación de desplazamiento de frecuencia. PSK, modulación de desplazamiento en fase. Y QAM, modulación de amplitud de cuadratura. Es una evolución de AM. Fíjense, FSK y PSK son evoluciones de modulaciones exitosas analógicas, por ejemplo, FM. Pero QAM es una evolución de AM, que era una modulación fracasada, se puede decir, pero es ahora la modulación estrella en modulaciones digitales. Siempre si se hace investigaciones y arduos trabajos, una tecnología que parecía muerta puede servir para otra tecnología que sea muy robusta, ¿no? Acá tenemos diferentes modulaciones en los datos, la portadora y cómo viene a ser la modulación en FSK. Fíjense, lo que viaja en el aire, la información, si bien es digital, lo que va a viajar en el aire no deja de ser analógico y continuo, porque la señal en realidad no puede ser digital, digamos. Eso es mentira, solo es una representación que nosotros hacemos de la información. Pero si ustedes ven un analizador de espectro, pues la señal que viaja es analógica totalmente. Y acá tenemos la señal original, que es digital, la portadora, que es analógica, porque como les decía, tiene que haber una portadora analógica, y el resultado en FSK es también variando los ángulos, ¿no? Que es PSK. Acá tenemos QAM, ¿no? Entonces tenemos, QAM tiene dos portadoras que se separan 90 grados cada una. ¿Por qué? Porque se separan 90 grados para no ser... ¿Se acuerdan de álgebra lineal? Cuando los vectores se separan 90 grados, su producto vectorial es cero, por lo tanto no hay interferencia. Entonces acá tenemos las ondas moduladoras con información y esto viene a ser el resultado. Y acá tenemos ejemplos de PSK, solo hay 2 símbolos. Entonces este puede irse por aquí y por allá y no va a haber interferencia. Es más fuerte. QPSK ya tiene 4 símbolos. Entonces acá tiene más posibilidades de interferir, por ejemplo, este con estos dos. 16QAM tiene 16 símbolos. Se mueve un poquito y ya no saben si es este, si es este o si es este. Entonces, mientras más grande el universo de la modulación, más posibilidades hay de interferencia. Pero, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es que lleva más información. ¿Y qué es lo que yo hago para fijar esto? Tengo que aumentarle potencia.
¿Y qué es lo que hago para que eso no sea dañino para la salud? Tengo que aumentar repetidores para no aumentar tanta potencia, ¿sí? Entonces, bueno, en este gráfico vamos a quedar por hoy día. ¿Tienen alguna pregunta antes de concluir la clase?